Bueno, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a este espacio de todos los jueves de la llave PSI, el ping-pong de preguntas y respuestas. Bien, vamos a ir aguardando como siempre que se vaya sumando gente. Bueno, veo aquí que estaba ya avisando en Instagram, vamos a ir poniendo todo en medida. Perfecto. Bien. Como siempre, bueno, les pido que alguien me confirme, por favor, que en Facebook está saliendo todo ok. Por lo menos yo de acá veo que es todo así. Y les cuento de qué se trata esto. Bueno, como todos los jueves, lo que proponemos es este intercambio donde pueda fluir lo que salga, lo que ustedes traigan, lo que ustedes propongan. De eso se trata. Puede ser cualquier tema, cualquier experiencia, casos. Hola Nor, ¿cómo te va? Consultas, dudas. Bueno, de eso se trata. Poder tener un lugar libre, gratuito, donde justamente podamos tener la posibilidad de expresarnos, de ser, de fluir, de sentir. Para aún los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Divagno, soy licenciado en psicología, consultor psicológico, escritor y periodista. Y bueno, junto a Silvia y Gaby formamos este centro que se llama La Llave PSI, que lo que propone es un abordaje integrador, esto es desde múltiples corrientes psicológicas, haciendo foco, hincapié en lo holístico, lo humanístico existencial, esto es, como siempre remarcamos, lo bio, psicosocial y espiritual, en concordancia con múltiples disciplinas interrelacionadas, con un enfoque multidimensional. Pueden seguirnos a través de las redes, tanto Facebook, Instagram, Twitter, como el canal de YouTube, donde se suben habitualmente estas charlas, la de los lunes también. Los lunes a las 19 horas siempre estamos con una temática diferente, una temática fija. Y también nos pueden seguir los días viernes, mañana a las 17 horas por la radio. Nos pueden ver y escuchar a través de Punto Cero, todo con letras. Para seguir también el programa, también ahí hacer comentarios, dejarnos preguntas, dudas, casos. Y por supuesto pueden ir a la página que es layavepsi.com, donde van a encontrar los videos de las charlas y muchas cosas más, como ser talleres, formaciones. De hecho, a propósito de formaciones, en breve, más concretamente los martes de septiembre de 19 a 21 horas, estamos comenzando formación de enfermedad y su sentido oculto metafísico. Esto es un abordaje energético de la enfermedad, un abordaje desde lo espiritual, en, por supuesto, como siempre hacemos, relación con lo biológico, lo social, la crianza y lo psicológico, como para que sea bien completo y no quede ninguna pata afuera. Es decir, vamos a ver lo orgánico, lo psicopatológico, vamos a ver lo emocional y lo cognitivo, cómo afecta en lo físico, en el cuerpo, y por supuesto, sin olvidarnos de la parte energética, a nivel chakras, a nivel cómo, desde justamente cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, desde nuestra conducta. Esto también va mermando nuestro campo vital y cómo poder trabajarlo desde ese lugar, además de los otros, por supuesto.
Bueno, nos pueden contactar por todos los medios que dije, también a nuestro celu, que es el 11 3209 6198. Ahí nos pueden mandar mensajes, dudas, consultas, todo lo que ustedes quieran. Bueno, Soledad Román, creo que sos nueva, acá abrió el fuego. Estoy depresiva, ¿qué hago? Bueno, bien, Soledad, ¿cuál sería el motivo, si te animás a contarlo, de esta depresión? Te cuento, y de paso les cuento, que el tema de la depresión, la ansiedad y los miedos son cuestiones que están a la orden del día, son males de época, o sea que no es nada raro. Pero bueno, me gustaría saber puntualmente, más concretamente, por ahí qué te anda pasando, para abordarlo en forma genérica. La cuestión de la depresión se trata, pensemos esto, o sea, hay una disminución de la energía que está como puesta sobre uno mismo. Entonces, acá la sensación es que ha habido una pérdida de algo o de alguien, algo de nuestro yo, sentimos que se ha ido. Esto requiere un proceso, que es habitualmente lo que conocemos como duelo, para poder elaborar esa pérdida, poder resignificarla y seguir adelante. En el mientras tanto, uno justamente esto lo atraviesa con angustia, con tristeza, con una bajada en el estado anímico, que por ahí se manifieste en no ganas de comer, no ganas... Esto puede darse para los dos extremos, o sea, o comer menos o comer más, o dormir menos o dormir más. Bueno, hay una cierta cantidad de hábitos que se modifican. Y, por supuesto, puede ser deteriorante en varios aspectos, de hecho lo es, en varios aspectos cuando esto se cronifica de la vida, como puede ser el trabajo, lo social, bueno, el rendimiento escolar o académico y por supuesto la salud. Acá la cuestión, por eso quiero ver bien el caso, pero lo que hay que separar es si estamos hablando de un duelo normal, como decir, bueno, se nos murió alguien recientemente, perdimos un trabajo recientemente, nos separamos recientemente, etcétera, etcétera. A ver, esto hay que atravesarlo, no queda mucho más remedio. Justamente uno de los temas que hoy se ven es como esta inmediata necesidad de evadirse de los procesos. Y justamente es al revés, esto hay que poder aceptar la emoción que se nos está presentando, que para eso aparece, es decir, hay un mensaje, hay un aprendizaje, hay una sabiduría atrás de las emociones. No son ni buenas ni malas, podemos arrancar por ahí, son todas en su equilibrio, son necesarias, tanto la alegría como la tristeza, como el enojo, como el desagrado, eh, como el agrado, o sea, no hay acá calificativos. El tema es cuando esto justamente está desbordado, es tan mala una alegría desbordada como una angustia desbordada. Entonces, si esto responde a un duelo, esto hay que atravesarlo, hay que vivirlo, hay que vivenciarlo, hay que pasar por la experiencia y hacer un aprendizaje. ¿Qué tiene para mostrar esto, para no repetir historias? Si esto está por fuera de un duelo y se ha cronificado de alguna manera, bueno, esto ya es otro cantar, y ahí lo puedes abordar terapéuticamente para ver qué es lo que está pasando de raíz, y al mismo tiempo lo que se procura es que vayas empezando a proponerte metas que te permitan ver un horizonte, un mañana. Esa sería a grandes rasgos, Soledad, cómo
se atraviesa o se afronta una depresión. A ver, quiero chequear si está, porque hasta ahora es el único comentario que vi. Si alguien más, porfa, me puede confirmar que en Facebook esté saliendo todo bien, de paso también en Instagram. Bueno, de paso, bueno, Soledad, espero que me comentes si esto respondió más o menos a tu pregunta o si no, lo amplío un poco más. Por ahí también me habían dejado, no recuerdo quién había sido, el lunes en el vivo, que quería, hola Yanti, ¿cómo estás? Que quería que hablemos de género. No recuerdo la verdad quién fue, pido perdón. Bueno, así que me parecía también un tema interesante como para abarcar hoy, como para ir conceptualizando y diferenciando algunas cuestiones que todavía pareciera que están como medio distorsionadas o mezcladas. Bien, primero explicar la diferencia fundamental entre sexo y género. Cuando hablamos de sexo, nos referimos a las diferencias y a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas, cromosómicas de los seres humanos, que los van a definir como hombres o como mujeres. Son características con las que nacemos y son universales, es decir, son comunes a todas las sociedades, a todas las culturas y son inmodificables. Ahora, cuando hablamos de género, el género responde al conjunto de ideas, de creencias, de atribuciones sociales que se van construyendo en cada cultura, en cada momento histórico, con base en la diferencia sexual. Y estos rasgos se van a ir moldeando a lo largo de la historia de esas relaciones sociales, y lo que es el enfoque o la perspectiva de género, que de hecho nosotros por supuesto la abrazamos, vale la pena recalcarlo, considera las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos roles que socialmente se les asignan. Desde la psicología, el género estaría definido como el proceso por el cual individuos biológicamente diferentes se convierten en hombres y mujeres mediante la adquisición de atributos que cada sociedad va a definir como propios de la feminidad y la masculinidad. O sea, fíjense que esto es una construcción. Entonces, para terminar de redondear la idea, vamos a decir que es una construcción psicosocial de lo femenino y lo masculino. Y desde lo psicológico es una categoría en la que podemos articular tres elementos básicos. La asignación de género, que es desde el momento en que nace una persona, el género que se le otorga, digamos, a partir de la apariencia externa de sus genitales. Después tenemos la identidad de género, que es el esquema ideoafectivo más primario, consciente o inconsciente, de la pertenencia a un sexo y no a otro. Esto más o menos aparece o se establece a la misma edad en que se adquiere el lenguaje, entre los 2 y los 3 años, y es anterior al conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. Esta identidad refleja un sentido profundo y experimentado del propio género de la persona. Cuando hablamos, por ejemplo, de cisgénero, es un término que se utiliza para
describir a personas cuya percepción de su propio género coincide con el que se les asignó al nacer. Esto sería básicamente, por ejemplo, el hombre que anatómicamente es un hombre y se reconoce a sí mismo como hombre. Pero la identidad de género no es lo mismo, y esto lo quiero dejar bien en claro, no es lo mismo que la orientación sexual o las características sexuales. Cuando hablamos después de expresión de género, esta es la manera en cómo manifestamos nuestro género mediante nuestro comportamiento, nuestra apariencia. Esta expresión puede ser masculina, puede ser femenina, puede ser andrógina o cualquier combinación que se nos ocurra de las tres. Bien, a ver, dame un segundito, estoy chequeando. Bien, me parece raro. Yanti, porfa, si podés confirmarme si está saliendo todo bien en Facebook. Bien. Bueno, para muchas personas también vamos a encontrar que la expresión de género se ajusta a las ideas que la sociedad considera apropiadas para su género, mientras que para otros no. Está saliendo muy bien. Bueno, gracias, Yanti. Cualquier cosa, como siempre, me frenan, me preguntan, sobre todo Sole, con tu caso, me quedé ahí preocupado si respondí o no respondí a lo que te pasa. Así vamos, como siempre, interactuando. Cuando pasa esto de las personas cuya expresión de género no se ajusta a lo que se esperaría, a las normas o a las expectativas sociales, como, digamos, los hombres percibidos como afeminados o las mujeres consideradas masculinas, acá es cuando empiezan a aparecer los acosos, ya sea psicológicos, ya sea emocionales y de todo tipo, agresiones, violencia, intolerancia. Entonces, de vuelta, la expresión de género no siempre está vinculada con el sexo biológico, con su identidad de género o con su orientación sexual. Cuando hablamos del rol de género, esto sería el conjunto de deberes, de aprobaciones, de prohibiciones, de expectativas, de estos comportamientos sociales apropiados para las personas que tienen un sexo determinado. Pero por otro lado, el género fue conceptualizado como un elemento estructurador de un conjunto de relaciones sociales, que son estas relaciones de género, que determinan esas interacciones entre los seres humanos en tanto personas sexuadas. De vuelta, estas relaciones de género se van construyendo socialmente y por ende lo que hay que acá resaltar es que son modificables, no como el sexo biológico, son transformables, no proceden de la biología ni son necesariamente armoniosas, como veíamos recién, todo lo contrario, pueden ser justamente motivo de conflicto y de discriminación. Bueno, no sé si hasta acá más o menos se viene entendiendo bien. Lo que hicimos fue diferenciar sexualidad de género y dentro del género explicar lo que es la asignación de género, la identidad de género, la expresión de género y el rol de género. Ahora lo que también me gustaría clarificar es la diferencia fundamental básica entre lo que es la sexualidad animal, o lo que podríamos denominar una sexualidad de la naturaleza, y una sexualidad humana, porque acá hay mucha
gente que todavía mezcla toda esta cuestión. De hecho, bueno, es uno de los principales motivos de algunos grupos religiosos fundamentalistas que se escudan en este argumento para calificar lo que son las minorías sexuales como antinaturales. Bueno, entonces acá vamos a dejar bien claro, de hecho, la sexualidad humana, sea cual sea, ahora lo vamos a ir viendo en más detalle, pero sea cual sea su expresión, de por sí es antinatural. Pero bueno, ahora lo vamos a ver. En lo que es la sexualidad animal, por empezar vamos a hablar de instinto. Entonces, el instinto siempre va a tener un objeto fijo y va a estar unido a un fin. Se va a satisfacer con ese objeto y no con otro, por decirlo en criollo. O sea, el león va a buscar a la leona, no va a buscar a una jirafa para satisfacerse. Entonces, acá no hay una contingencia. Esto es necesario para la sobrevivencia de esa especie. Lo que mueve al animal va a ser el instinto de supervivencia. Y este instinto tiene una serie de características, como ser que este objeto va a ser siempre fijo, lo que decíamos recién, hay un encastre perfecto. Hay una determinación biológica a priori, esto es, un código genético programado a partir de la evolución filogenética de esa especie. En cuanto a lo que es la vía, es decir, el objeto y el modo de satisfacerse, no hay una desviación. Y esto que no está soldado posee un carácter animal, lo que decíamos, está entre lo virgen y este encastre perfecto. Son cualidades de lo instintual. El animal va a ir a la teta por necesidad, por ejemplo. Cualquier cosa, insisto, me frenan, me preguntan, propongan otros temas aparte del que estoy hablando, para que, bueno, podamos hablar de todo lo que ustedes traigan. Esa es la idea. Yanti, no sé si te animás a traer alguna otra duda. Ahora, en cuanto a lo humano, el humano no tiene instinto, tiene pulsión. ¿Qué significa esto? La pulsión, a diferencia del instinto, va a ser una representación psíquica de una fuente de estímulos que está en un continuo fluir. Esta sería como la definición. El ser humano perdió esa determinación biológica, el instinto. ¿Por qué? Porque tiene palabra, porque tiene capacidad de representación. ¿Qué quiere decir esto? El humano se mira en el espejo y puede decir, ese que está ahí soy yo. Ya desde el lactante se diferencia del animal. Lo que mueve al humano es la libido, que es esta pulsión sexual, que para el común de la gente, que esto fue uno de los grandes hallazgos de Freud, para el común de la gente esto no estaría presente en la infancia y es lo que aparecería en la pubertad, debido al proceso de maduración. Lo que Freud descubrió es que hay una sexualidad infantil y que esto está ya manifiesto desde prácticamente que venimos al mundo con lo que es el chupeteo de la teta. La meta de esta pulsión va a ser satisfacerse. También acá fue otro de los grandes hallazgos de Freud, que esta primera experiencia de satisfacción es la que va a generar un hito, una marca, a partir de la cual después vamos a ir en procura de repetir esa experiencia, y como habitualmente sucede, nunca la repetición va a ser tan gratificante como la primera vez.
Eh, bien, a ver. Ok. ¿Cuáles serían las características? Así vimos como lo que vimos con la sexualidad animal. Acá el objeto sí es contingente, puede ser cualquiera, incluso puede ser hasta el recuerdo de una experiencia de satisfacción. Por eso decimos que la sexualidad humana es de la cabeza, es de ratones. Por eso nuestro órgano sexual más importante es el cerebro. Acá la fuente va a ser de donde parte ese proceso excitador, que puede ser el interior de un órgano. La meta sexual va a ser cancelar ese estímulo, es decir, satisfacerse. Acá lo que vamos a ver como carácter humano es que algo estaba unido, se rompió y se volvió a unir. Que ese niño o esa niña va a ir a la teta por amor sensual, no por necesidad. Y que esta pulsión se va a soldar posteriormente al objeto, es decir, el objeto de mi deseo es el que me va a llevar a la satisfacción. En un primer tiempo, lo que Freud comprobó es que esa pulsión es autoerótica, es decir, dirigida al propio organismo, y en un segundo tiempo esto va a estar soldado a un objeto externo, que es la pulsión más esa escena. Bien, quiero saber si hasta acá estamos, si esto se entiende, si es muy complejo. Quiero porfa que me comenten, me digan, están demasiado callados, calladas. Quisiera saber si esto quedó claro. Bueno, la gente de Instagram también. Obviamente aprovechen para preguntar. La idea de este espacio es eso, es fluir, que sea absolutamente libre. Pueden comentar, preguntar, proponer otros temas que les interese, casos, experiencias, etcétera. Soledad, bueno, me gustaría saber, como te decía al comienzo, si no sé si estás por ahí, si respondí a tu pregunta. Shanti también, animate. No quiero hablar yo solo. Bueno, mientras voy a seguir explicando un poquito más. Otra de las cuestiones es que el ser humano, Shanti, ¿el bien y el mal son genéricos o es una elección? Ah, qué tema que trajiste. Acá hay una cuestión sí, genéticos. Mira, si hablamos, hola Andrea, recién me conecto, buenas noches. Si hablamos, Shanti, de una cuestión, por ejemplo, si te referís a un psicópata, ahí por supuesto se dice que el psicópata nace, que el sociópata se hace. Por supuesto, todos tenemos un combo que es entre lo genético, entre cómo somos criados, lo que hacen de nosotros, entre cómo internalizamos las experiencias, por eso todos somos singulares, únicos e irrepetibles, y si le queremos agregar un componente también espiritual, o de karma, como lo queramos ver. Entonces,
fíjate que todos somos un conjunto de todo eso. No es que se puede reducir la cuestión a, bueno, esta persona es así porque su genética la hace ser así, o porque su crianza, o porque su karma, o porque este, su psiquis, etcétera, etcétera. Lo que se ha analizado es que por ejemplo, lo que son los psicópatas, hay una importante composición en esto de lo genético, pero no se agota ahí el tema. Ahora, la pregunta anterior, esto del bien y el mal, es un tema ríspido. Si te tuviera que contestar, por ejemplo, si nos vamos a lo espiritual, a lo que va a decir, por ejemplo, la filosofía hermética con el Kybalión, te va a decir que todo es una cuestión de grado, es decir, depende de dónde te pares, ahí es donde uno puede juzgar bien o mal, pero termina siendo, fíjate, un tema también relativo y subjetivo. Es decir, si nosotros tuviéramos ahora la posibilidad de ir al pasado, a la época de las cavernas o de los vikingos, diríamos, esto es malvado, con la perspectiva que la vemos hoy, pero para ellos eso sería lo natural. Lo mismo decirte, para una persona que puede ya tener recursos como para ser consciente y elegir, que bueno, justamente eso es lo que se apunta desde cualquier proceso psicológico y de autoconocimiento, una relación tóxica sería el mal o lo malvado, pero para la persona que está metida en esa relación quizás la ha naturalizado y es lo normal. Entonces, todo depende de en el punto donde uno se pare. Y esto es infinito para arriba, infinito para abajo. Yo estoy en la mitad de la escalera, hacia arriba me va a parecer que eso es el bien y hacia abajo me va a parecer que eso es el mal, pero no puedo juzgar porque todo va a depender justamente de la perspectiva. Por eso también se dice que el mal en realidad es una cuestión humana, porque por ejemplo en la naturaleza lo que vemos, lo que estaba explicando hasta hace un ratito, hay un instinto por supervivencia. Ahora, si yo lo miro con una mente humana, podría decir, ah, mira qué malo que es, no sé, el león que se come a la gacela. Y no, no es malo, está en su instinto, está en su naturaleza. Las cosas, esto es así. El hombre, el humano, que es el único que sí tiene esta posibilidad de elegir, si recurrir a una conducta por necesidad o por goce o por placer, ahí está la cuestión. El hombre sí puede elegir el bien o el mal, en el sentido de poder dañar o dañarse. Y acá entra también un tema de conciencia. También, y relacionándolo con lo que decía recién, una persona perturbada, en un estado ansioso, en un estado de ignorancia, muy probablemente dañe y se dañe, incluso hasta sin ser consciente. Entonces, por eso es tan importante ir adquiriendo cada vez mayor estado de conciencia y una conciencia más ampliada para poder conocerse, poder respetarse uno y a partir de ahí hacia afuera.
Bueno, espero, Yanti, haber más o menos respondido tu pregunta. Eh, bueno, a las que se fueron sumando también, anímense a soltarse, a preguntar lo que tengan ganas, a traer el tema que quieran que charlemos. Yo iba a decir, a colación de lo que veníamos hablando, del tema del género, que podemos decir que el ser humano se reproduce por la vía espiritual, porque tenemos todos nuestros impulsos representados. Necesitamos el apoyo de la cultura como significante para sobrevivir. Esto afecta al cuerpo biológico y nos da placer o displacer. El animal es puramente biológico, no se siente avergonzado y culpable, no reprime. Esta es una diferencia fundamental. El animal es. La palabra es la que hace que nuestro cuerpo se nos represente con su placer y su displacer. La genitalidad, bien digo, está dominada por esta representancia. Podemos decir que el sexo es lo inútil, que los hijos sirven para nuestro ego. Y por supuesto que las primeras experiencias de satisfacción van a ser las que marcan eso biológico perdido, esa transfiguración o esa aberración de lo biológico por el lenguaje. De hecho, a través de lo patológico fue que Freud descubre lo normal y demuestra que el humano está movido por caprichos placenteros que se vuelven perversos cuando se vuelven fijos y exclusivos. Cuando digo aberraciones, en el sentido de que los animales no piensan, ser aberrante es pensar. Bueno, acá también por ahí aclarar este tema, cuando hablamos de perversión, es cuando hablamos de falta de control de la propia energía sensual, un desborde de ese impulso placentero que se vuelve casi doloroso, sin control, como negar que esa satisfacción tiene un límite. Es un placer sin límite, una satisfacción que pretende ser completa. Y acá lo que decíamos antes, en relación a lo que preguntaba Yanti, se hace mal y hace mal a los demás. Es como una ilusión egoísta, y en esto se relaciona también con el narcisista, de utilizar a los demás. Pero por otro lado, lo perverso es lo universal de la sexualidad. Incluso Freud reprueba el nombre de perversión para lo que sale fuera de la norma. Solo cuando hablamos de exclusividad, fijación y la intensidad entramos en el terreno de lo perverso. Sería como el negativo, él decía, de la neurosis. Lo que el neurótico fantasea, el perverso lo va a llevar al acto. Y si nos guiamos por la norma, fuera del coito genital, todo estaría en lo perverso. Esto sería erotizar lo exagerado, no la simple desviación de objeto y el fin. Todo el mundo tiene ideas perversas, pero hablamos de perversión cuando se convierten en síntomas o en rasgos de carácter. De hecho, también se lo puede ser de pensamiento y no solamente de acto. Este pensar perverso y loco es muy realista, más que el del neurótico. Bien, quiero chequear a ver si... Bien. Bueno, nada, si hay más dudas, porfa, me van diciendo. Y fíjense que
Freud no renuncia a la sexualidad porque él va a decir que es lo inútil para la sobrevivencia. La normalidad escondía que todo es desviado. Los humanos, en este sentido, estamos movidos por una sexualidad trastornada, aberrada. Los animales no tienen infancia. Vamos a tener acá como una erotización de la biología. Cada uno se va a enviciar de diferente manera. Nadie se va a enfermar por no poder sobrevivir, se enferma por sentir que lo que nos satisface está mal. Esta cuestión de que hablábamos de la vergüenza y la culpa. El tema acá es que la biología se ha ideologizado y se convirtió en una norma supuesta, que es la reproducción heterosexual. Y el humano va a estar siempre desviado de la norma. De hecho, Freud decía que todos somos perversos polimorfos cuando se refería a los niños, y que todos tenemos una naturalidad bisexual, y que a partir de cómo somos criados y cómo internalizamos es que vamos a luego hacer una elección de objeto. Y Lacan, para completar, lo que decía es que la sexualidad humana es una sexualidad de no relaciones sexuales, en el sentido de la reproducción común. Esta pulsión de la que yo hablaba, que es característica del humano a diferencia del animal, es la que se va a apoyar en el instinto biológico, pero está desviada, se desvía, va más allá del instinto. Sin instinto no existiría, pero la diferencia entre la supervivencia y la sexualidad es que la supervivencia no necesita de esta representación, en cambio la sexualidad sí. Bien, quiero saber si esto más o menos queda claro, si se entiende, si quieren preguntar alguna otra cuestión. No sé, Yanti, si te quedó claro lo tuyo. Andrea, si quieres preguntar algo. Carla, ¿cómo te va? Una también de las cuestiones a considerar acá es que actualmente se tienen en cuenta 5 aspectos cuando se habla de la sexualidad: el sexo, el género, la vinculación afectiva, el erotismo o el deseo y la reproducción. Los tipos de orientaciones sexuales que se reconocen hoy en día: heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, asexualidad, pansexualidad. Algunas por ahí vale la pena aclarar. Asexualidad es personas que no sienten atracción por nadie. Me dirán, es raro, bueno, las hay. Pansexualidad, quienes se sienten atraídos física o emocionalmente por otras personas sin entrar en consideración la cuestión de su orientación sexual, su identidad o su apariencia. Les atrae el ser humano, vamos a decir, y su personalidad, sin importar las cuestiones sexuales o de género. Después tenemos, que estas por ahí son todavía menos conocidas, la antrosexualidad, que se confunde con la pansexualidad, pero es bastante diferente. Los antrosexuales desconocen su propia orientación y a la vez se sienten atraídos por cualquier persona. Tenemos también la demisexualidad, que
son aquellos que solo desarrollan una atracción sexual si existe atracción emocional con la otra persona. No tiene que ver solamente con el amor romántico o de la pareja, sino que puede darse en una amistad, por ejemplo, una amistad fuerte. La sapiosexualidad, que hay una atracción siempre que el otro tenga una gran inteligencia. Lo que seduce o atrae acá es la inteligencia, lo que tienen para hablar. El grey sexual, que están como en un entre la sexualidad y la asexualidad. A veces sienten deseo y otras veces pueden pasar un considerable tiempo sin deseo. Como que oscilan entre estos dos estados. Y pueden ser hombres y mujeres de cualquier condición sexual. El metrosexual, que no es tanto una orientación, sino más un estilo de vida. Hombres que cuidan demasiado su aspecto físico, que se la pasan por ahí en el gimnasio, en la peluquería, o se obsesionan con su higiene, su salud, su limpieza, su aspecto, la moda. El lumbersexual, que es un nuevo estilo, también en hombres, que se caracteriza por la identificación con el mito del leñador recio, el leñador rudo. Carla, esa me gusta, la sapiosexualidad. Bueno, eso es muy característico en la mujer esto, por ahí es un nombre nuevo para un viejo concepto, como muchas veces sucede. Hay muchas mujeres que lo que les atrae es la inteligencia y la palabra. De hecho, también lo hablábamos el lunes en el vivo de ¿qué quiere una mujer? La mujer necesita de la palabra. No solo que necesita ser escuchada, sino que además le gusta que le hablen. Después tenemos, bueno, decía esto del leñador rudo, que suelen llevar barba, camisa a cuadros, vaqueros, desalineados. Se los ve también en los catálogos de moda o las peluquerías, por lo menos las viejas. Y después tenemos el porno sexual, que está de moda hoy en día con personas conectadas a las redes sociales, a internet. Se parece un poco al metrosexual, pero además es el que presume de los músculos. Es, como verán, un hombre bastante narcisista que le encanta exhibirse. Por eso ustedes me dirán, qué quilombete, ¿no? Bueno, el tema es este, que es lo que me interesa que por ahí quede, más allá de que quede diferenciado, esta es la parte que más me interesa, que quede diferenciado lo que es la sexualidad del género, y como dije al principio, lo que es un rol de género, lo que es la identidad de género, la asignación de género. Pero además de esto, la sexualidad siempre va a ser humana, siempre va a ser un enigma. Lo mismo que hablábamos el lunes con ¿qué quiere una mujer? Y como siempre va a ser un enigma, tratar de catalogarla, encasillarla, etiquetarla, es un trabajo que no tiene sentido, y que no se va a agotar nunca. De hecho, cada vez más van a aparecer orientaciones nuevas o viejas reformuladas. Lo mismo va a suceder con el género, que ahora lo vamos a ver. Este es el tema. O sea, esto se ha abierto como una caja de Pandora, que es la parte, creo yo, positiva. Con lo cual, quien siga pensando que hay solamente dos sexos y dos géneros, bueno, ha quedado bastante desactualizado. Y tratar esto de acotarlo, reducirlo a ese punto,
Bueno, como verán, la realidad se escapa, se escurre entre los dedos. La realidad es otra, totalmente diferente. Y lo va a seguir siendo, esto va a ser cada vez como más múltiple y más multidimensional. Si tuviéramos que hablar de un listado de géneros, bueno, acá van a encontrar, hay versiones que hablan de 31, que son los que yo llegué a contabilizar. Por algún lado anda una versión también por ahí de que la ONU había reconocido 112, pero después esto se ha desmentido, entonces bueno, ahí quedó. Pero dentro de estos 31 variantes, bueno, tenemos de todo y esto va a seguir increyendo. Vamos a encontrar el que se mueve entre los dos, el neutro, el semi, etc. Y todas las combinaciones que se nos ocurran. Explíquenle esto a una persona por ahí que ha quedado con una mentalidad de rígida del siglo pasado, de comienzos del siglo, mitad del siglo pasado, donde era blanco-negro. Y también fíjense como siempre hacemos, relacionando todo, lo que invita acá, esto del género no binario que ahora se ha hecho ley, es también una invitación a un pensamiento no binario. Entender que somos matices y que podemos pensar como matices que hay entramados. Y por supuesto que tampoco tiene nada de malo ni nada de criticable quien se ha criado y autopercibido con un género determinado, sea hombre, sea mujer, el típico cisgénero, porque en la medida en que lo sienta así, libremente, conscientemente, y fluya, está todo más que bien. La cuestión es cuando uno se autopercibe, se siente otra cosa con la que ha nacido. Carla, es cierto que en el orgasmo el otro no existe, aunque esté presente, ocurre las dos personas en el acto sexual. Claro, bueno, es un poco lo que decíamos. Como humanos, por eso Lacan decía que la relación, en realidad, la relación sexual no existe. Como tenemos esta capacidad de representarnos aún y de poder ratonearnos aún en ausencia de ese objeto, es que esto es así, tal cual lo está diciendo vos, Carla. Por eso fíjense qué complejo que somos como para tratar encima de acotar la cuestión a hombre, mujer, y ahí nos quedamos. Haciendo así un abuelo de pájaro, un raconto, un listado, nos vamos a encontrar con el bigénero, el crossdresser, que es, algunos les voy a explicar, quien se viste con prendas del sexo opuesto en determinados momentos. Vamos a encontrar el drag king, que es la mujer que se viste y actúa como hombre, el drag queen, viceversa, el hombre que se viste y actúa como mujer, el andrógino, que reúne ambos sexos, la femme, que sería la chica, que se expresa o se identifica con la feminidad, la female to male, esto está en inglés, lo voy a traducir de chica a chico, es decir, personas de sexo femenino de nacimiento, pero que tienen identidades masculinas o apariencias masculinas.
Eh, Después vamos a tener el doblador de género, que es una persona que puede cambiar, mezclar o combinar los géneros. Un intermedio, que sería el genderqueer, personas que no tienen identidades de género, de hombre ni de mujer. El inverso del que decía antes, el male to female, es decir, de chico a chica. El no operado, que sería la persona transexual no operada. Hijra, esto es un término de origen indio, que los que habitualmente se los relaciona con el tercer sexo, que sería un intermedio entre los géneros masculino y femenino. El pangénero, que se compone de muchas identidades de género. Bueno, el transexual, que es quien lleva a cabo la operación o el tratamiento hormonal. La transpersona, que se usa para una comunidad diversa de personas cuya identidad de género difiere de la asignada en su nacimiento. La habitualmente conocida como marimacho. Después hay un término como bastante, digamos, localizado, que es espíritu de dos, también en inglés, tu spirit, porque esto es de origen norteamericano, que encarna atributos tanto de uno como de otro. Tienen géneros diferentes a sus roles y se visten con una mezcla de ropa masculina o femenina. Sin género. El tercer sexo, lo que decía hace un ratito. Género fluido. Un mix sería dinámico entre ambos. Un transgénero no binario, que esto sería quien ha cambiado de género pero no se identifica con ninguno. El hermafrodita. Después tenemos la chica reina, Femme Queen, que esto sería una mujer transexual que toma hormonas y puede que tenga una intervención quirúrgica. Una persona de experiencia transgénero, que es quien ha sufrido un cambio pero ha vuelto al original. O sea, fíjense acá la cantidad de variaciones que vamos a encontrar. Y esto creo que recién comienza. Como lo que decía recién, se ha abierto una caja de Pandora y no creo que tenga un límite, un final. Y el tema acá es cada quien. Esto también es un proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento para llegar a conocerse. Por supuesto que en el medio, y también hay que darles la razón, puede haber muchos que estén confusos o llevados por gritos de la moda o que estén copiando, por supuesto. Por eso es muy importante acá que cada uno realmente haga un discernimiento, haga un pensamiento crítico, que es eso a lo que apuntamos, lo mismo que con el pensamiento no binario. El pensamiento no binario es justamente salir de esta lógica de las cosas son así o son así. Tenés que ir por el blanco o por el negro, tenés que ir por Boca o por River, por peronista o radical, y bueno, y todas las cuestiones con las que hemos sido programados los que tenemos una cierta cantidad de años para arriba. Y dentro de esa programación entra esto: sos hombre o sos mujer, sos hetero o sos homo. Fíjense que también eran esas dos posibilidades nada más, no existía lo bi, no existía lo asexual, no existía lo pansexual, y
todo esto. Carla, Santa Teresa de Calcuta renunció al sexo por ayudar al otro. Bueno, por eso, acá cada uno tiene que hacer como ese descubrimiento, sinceramiento, y a partir de ahí estar tranquilo con su conciencia y dormir tranquilo. Esa es la cuestión, sea cual sea, así no tenga todavía nombre, así todavía esté por descubrirse o etiquetarse, porque esta es también esta tendencia que tenemos de a todo ponerle un nombre y meterlo en un compartimiento. Si no, es como que nos volvemos locos porque no lo podemos entender ni controlar. Este es el tema. Bien, me gustaría saber si más o menos entendió, qué dudas, consultas, qué resonancias hay. Es un tema todavía, aunque parezca mentira, que genera controversias, que algunas personas todavía avergüenza, que todavía genera prurito. Entonces, bueno, me interesa ver justamente qué dudas, qué consultas. Si por ahí hay alguna otra cuestión que quieran que hablemos. De hecho, yo me embalé y ni siquiera me acordaba quién había preguntado por el tema. Porque como suele suceder, quien pregunta después no está o lo ve más tarde. A ver. Bueno, bien. Genera controversia para codificar al otro, me dice Carla. Sí, es que es tal cual. Esto que hablábamos, fíjense cómo todo se va conectando. Es esto de... Sí, igual las dos palabras aplican, Carla, cosificar y codificar. Esto de por creer que estoy, porque aparte esta atribución es totalmente subjetiva, en un punto de esa escalera metafórica, puedo permitirme, no sé, sentirme superior o mejor. Y nada, es esto, es la diversidad, la diferencia, y un tema que nunca vamos a terminar de comprender. Pero bueno, sí, de esto se trata. Bien. Bueno, si no hay más dudas, acá aparece la culpa proyectada. Sí, y justo es esa la palabra, es culpa, porque viene de esta cuestión religiosa, con toda esa carga. Esto de, bueno, que viene de estos dogmas, de que, y acá también se conecta con lo que decía Shanti, de lo malvado asociado a... Pero es que es esto. Fíjense que si tuviéramos que tomar literalmente lo que dice la Biblia, tendría que ser una sexualidad estrictamente biológica, reproductiva, como si fuéramos animalitos. O sea, olvidémonos
todo esto que hablábamos del cerebro, de la representación, etcétera, etcétera. Como no somos animalitos, hay que extirpar esa palabra culpa, que justamente tiene que ver con lo malvado, lo maligno, con todo eso. Que vuelve, nos conecta también con esta cuestión de lo binario, es decir, si no respondes a la norma, a la heteronormatividad, estás en el terreno de lo maligno, lo desviado, lo perverso, lo patológico, etcétera, etcétera. Esto también acá lo que tenemos que entender es que es bastante reciente la cuestión de recién en el año 80 el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM, que es el manual que agrupa los trastornos mentales, los trastornos psiquiátricos, los que los codifica, los define, etc. Ya que hablamos de esto de compartimentar, recién en el año 80 eliminó la homosexualidad de las enfermedades mentales. Entonces, bueno, es como que estamos hablando de hace 30 años, de hace 40 años, perdón. Con lo cual es un tema como todavía bastante contemporáneo, si lo miramos desde esa perspectiva. Entonces pretender que todo esto que estamos hablando de hablar de multiplicidad de géneros, multiplicidad de sexualidades, bueno, como que sí, cuesta bastante todavía. Carla, vivir y dejar vivir, exactamente, como le dice la canción, ni más ni menos, vivir y dejar vivir, y no estar con el ojo puesto en lo que hace o deja de hacer el otro, el famoso cómprese una vida. De eso se trata. Pero bueno, como que todavía hay que hacer mucha psicoeducación sobre esto, porque sigue siendo un tema, como decíamos, controversial, donde hay mucha ignorancia, alguna malintencionada, y más que ignorancia es dirigida para seguir sosteniendo un orden establecido en cuanto al machismo, por ejemplo. Bien, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. Vayan, como siempre digo también, dejando lo que quieren que hablemos para otros jueves, como para, yo ahí después tomo los temas como para ir no dejando ninguno pendiente. Bien, igual eso, nada, pueden ir dejando, por más que termine el vivo, después los comentarios quedan, así que yo después de ahí los levanto. Recordatorios, mañana a 17 horas estamos en la radio con la tercera y última parte de Misión de Vida, a las 17 por Punto Cero, todo con letras. Ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar en vivo y también preguntar, participar. En breve va a estar comenzando esta formación que les decía de enfermedad y sentido oculto desde la metafísica, donde vamos a hacer una integración entre lo biológico, lo psicopatológico, lo social y la metafísica o la espiritualidad o lo energético, todo en interrelación, cómo afectan las emociones, cómo afecta el pensamiento, cómo afecta el karma en el cuerpo, cómo lo que el cuerpo expresa en síntomas o enfermedades tiene un trasfondo
de mucho más que solamente también lo que desde un paradigma ortodoxo dominante se nos ha impuesto, que es solamente la mirada biológica. Y por supuesto lo de siempre, talleres, sesiones de biodescodificación, de constelaciones familiares, también sesiones de tratamiento metafísico, donde también ante cualquier dolencia, síntoma o enfermedad, vemos qué es lo que está atrás y brindamos pautas de trabajo con mantras, con visualizaciones, con relajación, con aquietamientos, con meditación, con mindfulness, etc. Para la próxima, Carla, diferencia entre el dolor y sufrimiento desde la metafísica. Dale, bienvenido. Cualquier cosa, comentarios, dudas, preguntas, el celu 11 3209 6198, mail layavepsi@gmail.com, la página layavepsi.com. Ahí van a encontrar también subidas todas estas charlas, los videos de los lunes, de los jueves, los programas de radio, videos también interesantes, documentales sobre Freud, sobre Jung, bueno, de toda índole, también sobre temática espiritual, filosofía, bueno, nada, chusmeen, vean y no mucho más. Bueno, listo, todas las invitaciones hechas, así que ya tengo temita para la semana que viene, gracias Carla, y nada, también, todo el que quiera lo puede ir dejando, es aporte sobre ese mismo tema u otros, así ya a partir de ahí voy tomando. Bueno, será hasta mañana a las 17 para quienes nos sigan en la radio. El lunes a las 19 estamos ya con otra de las charlas de los vivos de siempre de los lunes. Y por supuesto también la invitación hecha para el jueves que viene a las 19 para otro ping pong. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí del otro lado, porque son quienes hacen posible estos espacios. Y bueno, será hasta otro momento. Muchísimas gracias. Chau, chau.